Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. Entre el placer y la conciencia, aprender a beber distinto. Cuando estaba embarazada, escribí un texto sobre algo muy técnico, pero profundamente simbólico, que es el Spitzer. Ese pequeño recipiente que usamos sommeliers, catadores y bartenders para escupir durante una degustación. El escrito decía: escupir no tiene que ver con rechazar la bebida, es parte del oficio, es técnica, es cuidado. En ese momento no podía beber, pero seguía trabajando, probando, oliendo, observando, y me di cuenta de algo que nunca había pensado antes, y es que en esta profesión a menudo se espera que estemos siempre disponibles. Disponibles para brindar, para animar, para seguir la fiesta, para sostener el ritmo. Lo decía hace poco en una entrevista: a veces sin darnos cuenta nos convertimos en animadores del goce ajeno. Y eso puede ser hermoso porque acompañamos, conectamos, generamos placer. Pero también es agotador, porque detrás del brillo y la energía hay un cuerpo, una mente, un equilibrio que no siempre se respeta. Por eso cuando pienso hoy en cómo me relaciono con el alcohol, siento que no se trata de beber menos o más, sino de beber distinto, de encontrar un punto de conciencia entre el placer, la presencia y el cuidado. Después de ese periodo volví a beber, claro, pero ya nada se sentía igual. El cuerpo había cambiado, la sensibilidad también. Y lo curioso es que muchos de mis colegas lo sienten igual, incluso sin haber pasado por un embarazo. Hay un momento en que te das cuenta de que no puedes o no quieres seguir en el mismo ritmo. No porque pierdas amor por lo que haces, sino porque cambian tus prioridades, tu energía, tu manera de disfrutar. El cuerpo empieza a hablar más fuerte, y si lo escuchas, te das cuenta de que el placer también puede ser más pausado, más lúcido o más selectivo. El oficio nos enseña que degustar no siempre implica beber, que se puede apreciar un líquido con todos los sentidos sin necesidad de ingerirlo. Y eso no resta profesionalismo, sino que lo eleva. Escupir durante una cata, ese gesto que a veces provoca sorpresa o incomodidad, es un acto de respeto hacia la bebida, hacia el cuerpo y hacia el momento. Y creo que esa técnica puede extenderse a la vida misma. No hace falta tragarlo todo, no hace falta seguir el ritmo de todos. Se puede disfrutar con pausa, con intención. Se puede estar en el mundo de las bebidas sin perder la conciencia ni la salud. Eso también es oficio y también es madurez. El problema es que nuestro entorno no siempre lo entiende. En esta industria, decir hoy no quiero beber todavía se percibe como una rareza y, sin embargo, debería ser lo más normal. He estado en bares donde pedir un Spitzer o, en su defecto, un vaso para escupir genera miradas incómodas, como si fuera algo fuera de lugar. Y pienso, si entre profesionales no somos capaces de naturalizar la moderación, ¿cómo vamos a transmitir cultura líquida desde el respeto? Beber menos o de otra forma no es una renuncia, es otra manera de estar presente. Es reconocer que podemos seguir disfrutando, pero sin perder claridad, porque estar disponibles no debería significar estar siempre dispuestos a excedernos. Así que sí, sigo conectada con el mundo del vino, de los destilados, de la coctelería, pero lo vivo distinto, porque hay muchas formas de disfrutar y todas son válidas cuando hay conocimiento, intención y placer. Beber distinto no es alejarse del goce, es elegir cómo habitarlo. Y quizás ahí esté el verdadero lujo, disfrutar con conciencia. Hoy me acompaña alguien a quien admiro por su sensibilidad y por la coherencia con la que ejerce su profesión. Izaskun de Ugarriza es sommelier del grupo Takami,
asturiana, radicada en Colombia desde hace varios años, y alguien que ha aprendido a mirar el mundo del vino desde otro lugar, uno donde el conocimiento y el disfrute no dependen del beber, sino de observar, de sentir, de estar presente. Con ella quiero hablar sobre lo que significa tomar conciencia, literal y simbólicamente, dentro de una profesión que muchas veces nos exige estar siempre disponibles. Isa, bienvenida a este episodio de Un Sorbo a la vez. Gracias, Laura. Gracias por invitarme. No, pues es un gusto para mí poder conversar contigo de este tema y de muchos otros, ya que tenemos tanto en común. Y bueno, creo que lo hemos hablado en algún momento, pero me gustaría profundizarlo y te quisiera preguntar, ¿qué te llevó a tomar la decisión de dejar de tomar y cómo cambió tu relación con el oficio a partir de ese momento? Pues bueno, ¿qué te cuento? Fue un momento complicado porque pues va referenciado un poco pues a una separación con mi pareja o mi expareja de aquel momento. Y realmente pues tú te das cuenta que cuando emocionalmente, sin querer, pues nosotros los sommeliers que estamos como muy habituados a estar conectados y tomando constantemente que un vinito acá, otro vinito acá, me di cuenta que me estaba desequilibrando un poco. Entonces ahí es cuando yo empiezo a sentir que lleno vacíos externos, pues con esa copa de vino y que esa copa de vino se vuelve para mí como el motor energético para estar bien, hago entre comillas bien. Entonces ahí me di cuenta que había un error, ¿no? Que algo no estaba funcionando bien. Y entonces revisé un poco y me di cuenta que, pues, empecé a estudiar cuando tenía 20 años, muy conectada al vino, y dije, oye, es momento de pronto de ver el vino desde otro punto de vista. Pues obviamente fue un poco complicado, ¿no? Porque me cuestioné hasta, ¿será que si dejo de tomar alcohol, tengo que dejar de ser sommelier, tengo que buscar otra profesión, tengo ¿qué voy a hacer, no? O sea, estaba como en un momento de, "Ay, ¿qué hacemos?" Pero sí dije, vamos a darnos un tiempo, voy a parar un mes, voy a revisar cómo me siento con eso. Y me di cuenta de que, oye, mi profesión cambió totalmente. Empecé como a escupir todo el vino, pero a saborearlo. Pues estaba en casa, de pronto inclusive cenando. Igual abría mi botella de vino como era pues lo normal, ¿no? Con mis amigas, con quien fuera. Pero yo me dedicaba a escupir el vino, básicamente, y sentía todos los aromas, todo el placer en boca sin tener que, pues, embriagarme realmente. Entonces, esto fue un descubrimiento, un descubrimiento. Me encanta, para mí fue ese descubrimiento en mi embarazo y me pasaba igual. Y ahora que lo dices, Isa, para las personas que estamos en la industria, siempre el vino o los cócteles, el alcohol, sin querer, a veces en muchos momentos de la vida se vuelve una válvula de escape. Por eso yo digo, es muy delgada la línea y hay que ser absolutamente inteligentes emocionalmente para entender en qué momento la estoy cruzando. Así que empatizo y creo que te entiendo muchísimo cuando hay un catalizador como un evento como fue en este caso tu separación o cualquier otra cosa por la que podemos estar pasando y de repente te ves un poco ahogada en unas copas de más, ¿no? Exactamente, y en una dependencia, ¿no? También, al final, pues, siendo honestos, sí es una dependencia. Cuando ya sientes que necesitas el vino para relajarte, necesitas el vino para activarte, necesitas el vino, cócteles, destilados, sí, pues, un poquito, pues, el alcohol en sí. Ahí Claro, es donde uno dice como: "Espérate, sí, espérate". sí. Y luego te levantas cansado y te estás dando cuenta de que al día siguiente estás enguayabado, y al día siguiente también, y al día siguiente también. Entonces, ¿estás descansando, no estás descansando? ¿Estás siendo tú de verdad, no estás siendo tú de verdad? Entonces, ahí es como un momento de parar para todos a decir: "Oye, estoy en un mal momento. Espérate, porque necesito estar en mi 100%". Así es, así es. Y además en una profesión donde la bebida es casi una extensión del cuerpo. O sea, ¿cómo se vive la abstinencia sin sentirse fuera de lugar? Pero sí, ¿no? O cómo recogerte en el medio haciendo un cambio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, no sé, seguramente tú tienes también proveedores, ¿no? Que nos hacen estas invitaciones, pues, a bodegas, a viñedos, a cenas especiales, con vinos muy especiales.
Y entonces, pues sin hablar de marcas, ¿no? Una llega, bueno, una escupitera y te miren como, ¿pero vas a escupir eso? ¿Pero vas a escupir eso? Y uno es como, tranquilo, tranquilo. Créeme que yo siento el mismo placer porque el placer está en la boca. Al final, yo lo que me voy a ingerir son los 14 grados de alcohol en el caso, dependiendo del vino, 14, 15, 13, pero al final es lo que estoy ingiriendo al final también es solamente alcohol, pero el disfrute de la nariz, de los aromas, ¿no? De la conexión, pues emocional que esto genera, ¿no? El placer de los aromas, ¿no? De cómo nos llevan a un sitio o a otro, ¿no? A unas flores o a unas frutas, y realmente, ¿sabes? Sentirlo en boca y poder escupirlo sin tener que embriagarte, pero sentir todo ese placer, eso es mágico, pero pues obviamente, pues quien no está ahí, ¿no? Cree que es desperdiciar el vino, ¿no? Claro, absolutamente. Y no sé si te pasa, pero a veces me han mirado como bicho raro por pedir un spitter. A veces lo que hacemos es algo improvisado, tomando como algún vaso viejo o poner alguna bolsa, Ujú, porque muchos de los lugares no están preparados para que alguien pida un spitter. total, así es. Yo ya tengo el mío propio, yo ya voy con el mío propio. Vas con el portátil en la cartera. Bueno, eso es un buen consejo. Me voy a conseguir uno. Entonces, bueno, sí, se puede seguir disfrutando, se puede seguir aprendiendo, se puede seguir emocionándose con un vino, con o sin beberlo. Y eso está claro para nosotras, pero ¿cómo ha reaccionado tu entorno profesional ante tu decisión? O sea, ¿tú sientes que el sector está preparado para aceptar una forma más consciente de relacionarse con el alcohol? Y pues mira, Lau, yo creo que pues somos un gran ejemplo, la verdad. Honestamente, yo siento que soy un gran ejemplo pues para mi equipo de trabajo en este caso, o para mis proveedores también, porque pues hay gente que también como que sufre un poco eso, pero no se atreve a tomar la decisión, ¿sabes? La seguridad de decir, hey, venga, yo soy profesional y tú y yo sabemos cuando nosotras empezamos a estudiar, lo primero que nos enseñan es a escupir, o sea es lo primero que le enseñan a uno en la escuela, ¿no? A catar Sí. escupiendo, para que mantengas la concentración, para que tu estómago esté vacío, para que tengas más conexión de aromas, etcétera. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo. Obviamente, sí, hay gente como que todavía se sorprende un poco o compartirá o no compartirá. Pero a la vez, pues creo que nosotras somos impulsadoras también, pues para el gremio, para que también se cuestione un poco estas cosas, ¿no? Y diga, oye, no tienes por qué ir a una cata y salir bebido de la cata. De hecho, creo que es un mal que le hace a la profesión, ¿no? Vas a ser, pues sí, respetuoso, ¿no? De alguna manera con la profesión, salir embriagado de una cata, ¿cierto? Claro, además, o sea, no sé si te pasa, pero uno habla de más, de repente, o sea, algo del profesionalismo como que se desdibuja, como que terminas en un tono que tal vez no es el que una cata profesional, bueno, en mi caso yo tengo muy buenas copas y Ujú. realmente no me pasa mucho, pero veo un poco alrededor y veo que a veces las conversaciones cambian, de repente se pierde como el tono profesional, ¿no? Y es chévere entender que, pues, sí, la sommeliería, como cualquier otra profesión, pues también se nutre de un matiz de seriedad que a mí me agrada. Pero bueno, ahí vamos con el motivo. Y sí, yo a mis chicos también los enseño a escupir siempre, ¿no? En todas las catas, capacitaciones que hacemos, lo primero que les digo es, bueno, vamos a catar 5 vinos, ¿sí? 4 los vamos a escupir y el último, bueno, lo vamos a degustar, vamos a hacer un poquito de maridaje, lo vamos a probar, pues bien, todo bien, pero si yo les abro la puerta a que ellos estén catando, consumiendo, pues es que al tercer vino ya no los tengo ahí. Ya desconcentrados, los tengo en otro ánimo, lo que tú dices, ¿no? En otras conversaciones, ya no hablando de terroir, sobre variedades o de elaboración de ese mismo vino o del enólogo, tal, sino los pierdo un poco. Entonces, a mí sí me parece importante y ojalá pues la mayoría del gremio pueda también enseñar así, ¿no? Y tomar estas pautas. Y es un poco lo que quería decir, que la hospitalidad está muy impregnada de la disciplina. O sea, la hospitalidad Ujú. finalmente es disciplina disfrazada de espontaneidad. Total, total. Me encanta esa descripción.
Básicamente, pues lo que arrancamos diciendo, ¿no? Que dentro del placer, los aromas del vino, las texturas, los gustos, ¿sí? Hay algo importante que es como concentrarte, apasionarte y mantenerte estable, ¿sí? Sin necesidad de echar al alcohol, pues la fiestica, ¿no? La fiestica. Entonces yo siempre me gusta como diferenciar mucho como los momentos también que son profesionales a los momentos también de disfrute aparte, ¿no? Y que todos los profesionales puedan tener esa línea de cuando nos cogemos a que estamos en un momento profesional o estamos en un momento con amigos y disfrutando de una manera diferente, que se hagan pues esa autoevaluación y lo diferencien. Me parece súper importante eso que acabas de decir. Creo que es clave marcar la diferencia en cuáles son esos momentos donde estoy con personas de confianza, con amigos, donde efectivamente me quiero distraer. Está bueno tomarse un par de cócteles, disfrutar de una botella de vino y momentos donde es mejor relegar la cata al ámbito profesional y entender también que estamos con colegas donde no necesariamente hay que disfrutar del vino tragándolo. No, y aparte el poder de poder catar más también, ¿no? Que qué rico es. Si uno va a una cata, pues puede catar 20 vinos, escupiendo, disfrutando esos vinos sin tener que embriagarse, pues eso es una libertad también organoléptica que no te la das si estás consumiendo, ¿no? En un evento, pues profesional, ¿cierto? Porque ya al quinto, sexto, por muy buen trago que seas, Laura, pues tú sabes que ya no evalúas igual, ¿no? Claro, Pero en bueno. las catas profesionales siempre el último vino tiene las de perder, porque Mm. si decides consumirlo, pues ya al cuarto, quinto no vas a tener tu paladar y tu olfato 100% para poder tener esa libertad organoléptica de la que hablas. O sea, en catas profesionales sí o sí, el spitter debe ser mandatorio. Además, porque, Ujú. bueno, hay días en que se catan 10, 20, 30 vinos y es literalmente imposible poder Exacto, consumirlos todos. exacto. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, un mensaje para el gremio, para quienes están también interesados en estudiar acerca de vino, de coctelería, que me parece súper relevante y oportuno. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo y gracias por esta participación en el episodio de Un Sorbo a la Vez. Gracias, Laura. Un abrazo fuerte. Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram, @LauraSommelier, para enterarte de todas las novedades. Y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este podcast llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.